Bueno, tenemos un programa especial porque Fuego en el Corazón va a hablar sobre los movimientos eclesiales. ¿Qué es esta realidad? El Espíritu Santo siempre sorprende. Por eso no se vayan y acompáñenme en este programa que se llama Fuego en el Corazón. Ya nos vemos. Queridos amigos, un programa espectacular el que nos espera el día de hoy. Y no hago vana palabrería, sino que vamos a ver un tema que es muy actual y donde el Espíritu Santo no deja de soplar y sorprendernos en la vida de la Iglesia. Los nuevos movimientos eclesiales, esta realidad de la cual hablaba San Juan Pablo II y que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Por eso vayamos a esta oración invocando al Espíritu Santo como siempre lo hacemos y estamos en breves momentos con ustedes. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Bueno, volvemos entonces a encontrarnos y como les decía, hoy tenemos un programa riquísimo porque vamos a tomar la palabra de un santo, alguien transformado por el Espíritu Santo, para que nos dé a conocer esta realidad maravillosa de un Espíritu Santo que suscita carismas, gracias en la Iglesia y hace cada vez más a la Iglesia nueva en su rostro, en sus expresiones. El Papa San Juan Pablo II, en el año 1998, especialmente el 30 de mayo, daba un discurso de Pentecostés en la Plaza de San Pedro con una expresión nueva, viva en la Iglesia, que era el encuentro que tenía con los movimientos eclesiales. Decía el Papa una frase que yo te pido que la tengas presente siempre, de modo especial tomando el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos del 2 al 4. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Es el acontecimiento de Pentecostés, que yo me lo estoy imaginando, tú lo puedes ir viendo, pero lo más importante, un acontecimiento que se da permanentemente en la vida de la Iglesia. Por eso el Papa decía en aquel momento: amadísimos hermanos y hermanas, con estas palabras de los Hechos de los Apóstoles nos introduce en el corazón del evento de Pentecostés. Nos presentan a los discípulos que reunidos con María en el cenáculo reciben el don del Espíritu Santo. Se realiza así la promesa de Jesús y se inicia el tiempo de la Iglesia. Desde ese momento, el viento del Espíritu llevará a los discípulos de Cristo hasta los últimos confines de la tierra. Los llevará, decía San Juan Pablo II, hasta el martirio por el intrépido testimonio del Evangelio. Ese Espíritu es el que sigue soplando,
el que nos sigue dando en la actualidad la gracia de mártires. Son innumerables los testigos de Cristo. Todo empezó en Pentecostés y el Papa va a dirigirse, hablando a esa multitud que estaba en la plaza de San Pedro, diciendo algo maravilloso. Lo que sucedió en Jerusalén hace más de 2000 años es como si esta tarde se renovara en esta plaza, centro del mundo cristiano. Como entonces los apóstoles, también nosotros nos encontramos reunidos en un gran cenáculo de Pentecostés, anhelando la efusión del Espíritu. Aquí queremos profesar con toda la Iglesia que uno solo es el Espíritu, uno solo el Señor, uno solo es Dios, que obra todo en todos. Este es el clima que queremos revivir, decía San Juan Pablo II, y que también todos los días tenemos que revivir en la Iglesia, implorando los dones del Espíritu Santo para cada uno de nosotros y para todo el pueblo de los bautizados, un acontecimiento de comunión eclesial. El Papa enviaba un saludo especial al cardenal en ese momento James Francis Stafford, presidente del Consejo para los Laicos. Las palabras que había dirigido este cardenal, el Papa las agradecía y estaban en ese encuentro no solamente cardenales, no solamente obispos, estaban también en particular muchos fundadores, Chiara Lubich del movimiento Focolares, Kiko Argüello del Camino Neocatecumenal, estaba también mi fundador, el padre Aníbal Fosbury, fundador de FASTA, Monseñor Luigi Giussani, entre otros fundadores que daban testimonio. Saludaba el Papa a estos fundadores y a los responsables de las nuevas comunidades y de los movimientos aquí representados. El Papa quería expresar palabras para cada uno de ellos, pertenecientes a estos movimientos eclesiales. Estos movimientos, que hay que saberlo bien, habían sido profetizados por San Juan XXIII, cuando avisoraba una primavera para la Iglesia luego del Concilio Vaticano II. Recordemos que el Papa Bueno, San Juan XXIII, había convocado a la Iglesia a este gran acontecimiento llamado el Concilio Vaticano II, para poner a la Iglesia en una actitud de salida, para poner a la Iglesia en una disposición de buscar al hombre de nuestro tiempo y darle a conocer el acontecimiento de Jesucristo. El concilio se había ocupado de presentar a la Iglesia en el mundo actual. También hemos visto cómo este concilio nos dejó no solamente a San Juan XXIII como un gran santo, sino también a San Pablo VI, quien tuvo que conducir y cerrar la realización de este concilio. Un concilio que hablará de la Iglesia en el mundo actual, que la presentará a la Iglesia de una manera nueva, renovada, que hablará del papel de los laicos en la nueva evangelización. Y a propósito uso esta palabra, nueva evangelización. San Juan Pablo II hablará de la nueva evangelización en más de 300 oportunidades. Y volviendo a este acontecimiento de Pentecostés del año 1998, San Juan Pablo II le dice a todos estos protagonistas en la plaza de San Pedro: ustedes han acogido con prontitud y entusiasmo la invitación que les dirigí en Pentecostés del año 1996 y han preparado esmeradamente este encuentro para hacerlo de una manera extraordinaria y para proyectarlo al gran jubileo del año 2000. 2 años antes de ese gran jubileo del año 2000 convocado por el Papa, los movimientos se dan cita y responden a la llamada de este santo. Este santo que dice lo siguiente: este acontecimiento es verdaderamente inédito porque por primera vez se juntaban los movimientos y las nuevas comunidades eclesiales, todos ellos con el Papa. También mi institución tuvo que ir y estar allí presente, como todos los otros movimientos que ustedes pueden pensar, los 50 movimientos. Pienso en el movimiento de vida cristiana, pienso en los focolares, en los neocatecumenales,
en la comunidad fundada de San Egidio, el Arca, cuyo fundador Jean Vanier, y tantos otros estaban allí. Dice el Papa, es el gran testimonio común que recomendó para el año dedicado al Espíritu Santo, en el camino de la Iglesia hacia el gran jubileo. Y el Papa dice algo hermoso: el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Es el alma de este admirable acontecimiento de comunión eclesial, porque el Espíritu Santo no está encerrado solo para algunos, sino que el Espíritu Santo lleva adelante este dinamismo, este impulso, este viento y espíritu vital que anima a la Iglesia y que hace que la Iglesia celebre este tipo de encuentros. Todos los nuevos movimientos y comunidades eclesiales por primera vez con el Santo Padre. Por eso dice el Papa también, en verdad, este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. En Jerusalén, hace casi 2000 años, el día de Pentecostés, ante una multitud asombrada y burlona por el cambio inexplicable que notaba en los apóstoles, Pedro proclama con valentía: a Jesús de Nazaret, hombre acreditado por Dios entre vosotros, lo matasteis clavándolo en la cruz por mano de los impíos, pero Dios lo resucitó. Esas palabras de San Pedro manifiestan la autoconciencia de la Iglesia, fundada en la certeza de que Jesucristo está vivo, actúa en el presente y cambia la vida. Y qué notable, presten atención, el Papa, San Juan Pablo II, en ese momento, sucesor de San Pedro, proclama esta misma verdad respecto a Cristo. Él está vivo, actúa en el presente y cambia la vida. Y todos los movimientos eclesiales, las nuevas comunidades, son una afirmación de ese hecho. Dios cambia la vida y estas personas que forman parte de los nuevos movimientos eclesiales daban ese testimonio en Roma en el año 98 y lo siguen dando también en nuestro tiempo. Este acontecimiento inédito lleva a que el Papa San Juan Pablo II diga en sus palabras: el Espíritu Santo, que ya actuó en la creación del mundo y en la antigua alianza, se revela en la encarnación y en la Pascua del Hijo de Dios y casi estalla en Pentecostés para prolongar en el tiempo y en el espacio la misión de Cristo Señor. El Espíritu constituye así la Iglesia como corriente de vida nueva que fluye en la historia de los hombres. Esto es tan cierto, queridos hermanos, que imagínense, si uno mira la historia de la Iglesia, todo el dinamismo de nuevas realidades, de nuevas respuestas que se van dando en el tiempo, no es sino la presencia del Espíritu Santo que está entre nosotros. Así uno podría decir, en el primer milenio hemos visto aparecer las comunidades monásticas, hemos visto el desarrollo de la Iglesia en la patrística, con los grandes santos y las comunidades monásticas, y después las órdenes mendicantes en la Edad Media, y ya mirando el segundo milenio hemos contemplado congregaciones religiosas, hemos visto institutos seculares, hasta llegar a nuestro tiempo, donde vemos esta expresión que es parte de una corriente nueva, llena de vida en la Iglesia, el Espíritu Santo, actuando como si fuera, y lo es realmente, al modo del alma de la Iglesia. Por eso, el Papa polaco termina también estas palabras que son renovadoras, que nos invitan a que tengamos en cuenta esta hermosa lección que da. A la Iglesia, que según los padres es el lugar donde florece el Espíritu, el Consolador ha donado recientemente con el Concilio Vaticano II un renovado Pentecostés, suscitando un dinamismo nuevo e imprevisto. Está hablando el Papa de esta hermosa concepción de la Iglesia, como si fuera un jardín. Allí florece el Espíritu Santo. Por eso, en el sentir también de otra santa, como Santa Teresita del Niño Jesús, qué bello es imaginar la Iglesia al modo de ese huerto, donde uno contempla que hay flores de diferentes colores, donde hay diferentes expresiones que hacen al cuerpo místico de Cristo. La pluralidad, la diversidad en la unidad. Por eso uno encuentra las religiosas de clausura, encuentra religiosos de vida activa que trabajan, encuentra los laicos, encuentra la vida monástica, encuentra
los nuevos movimientos eclesiales, encuentra diferentes expresiones que hablan del florecimiento del Espíritu entre nosotros. La Iglesia no es un museo, como algunos creen. La Iglesia no está pasada de moda, se reaviva, se reforma en el buen sentido, asistida por el Espíritu Santo, y lanza propuestas revitalizantes permanentemente. De repente se apaga, tal vez en una ciudad o en un país o en una realidad, alguna de estas expresiones, pero aparecen otras para que podamos seguir a Jesucristo de manera fiel en la Iglesia y en comunión con el Santo Padre. Ese es el dinamismo nuevo e imprevisto. Es como si dijéramos, si a este fuego, que es el Espíritu Santo, tú lo dejas actuar, Él hace nueva todas las cosas. Eso nunca debemos olvidarlo. Por eso pensemos también que el Papa describe una realidad que tenemos que mirarla con mucho detenimiento. Siempre cuando interviene el Espíritu produce estupor. Lo mismo que sucedía en Pentecostés, estos hombres asombrados frente a lo que se daba en los apóstoles y la Virgen María en el cenáculo, que los escuchaban hablar en otras lenguas, que cada uno lo entendía. Ese estupor está siempre cuando aparece el Espíritu Santo, cuando Él suscita eventos, dice el Papa, cuya novedad asombra, cambia radicalmente a las personas y la historia. Esta fue la experiencia inolvidable, dirá San Juan Pablo II, del Concilio Ecuménico Vaticano II. Y pensemos que de ese concilio participó San Juan Pablo II, participó San Pablo VI, por supuesto, y participó también Benedicto XVI. Tuvimos la gracia de que estos papas fueron protagonistas de una forma u otra, acompañando en el inicio a San Juan XXIII y después San Pablo VI conduciendo y cerrando el concilio, San Juan Pablo II aplicándolo, y también el cardenal Ratzinger, que era un joven teólogo en aquella época y que después sería incluso Benedicto XVI. Qué notable pensar eso. El Espíritu Santo actúa de una manera asombrosa. Esta fue la experiencia inolvidable del Concilio Vaticano II, durante el cual, dice, bajo la guía del mismo Espíritu, la Iglesia redescubrió la dimensión carismática como parte constitutiva de su esencia. Este es un aspecto que muchas veces olvidamos porque tendemos a quedarnos simplemente con lo institucional, con lo que se ve, llamémosle así, con el elemento humano, y no nos damos cuenta que el Espíritu Santo es el otro elemento coesencial junto a lo institucional para hablar de la Iglesia, lo divino y lo humano. Y sabiendo que en lo institucional también no hay que dejar de lado esta otra consideración, que lo que orgánicamente uno ve en la Iglesia ha sido querido por Dios. No es un invento de abajo, digámoslo así, del hombre mismo. Es Dios el que ha suscitado también la organización, y el Espíritu Santo ilumina y sostiene lo institucional. Pero no nos podemos quedar sin redescubrir lo que decía el Papa San Juan Pablo II. Lo carismático ha sido redescubierto en este gran acontecimiento llamado Concilio Vaticano II. Por eso dirá San Juan Pablo II, para que nosotros tomemos esta enseñanza: el mismo Espíritu no solo santifica y dirige al pueblo de Dios mediante los sacramentos y los ministerios y los llena de virtudes. También dice, reparte gracias especiales entre los fieles de cualquier estado o condición y distribuye sus dones a cada uno según quiere. Por eso te pediría que escuches con atención la primera carta a los Corintios en el capítulo 12 y los versículos siguientes. Con esos dones hace que estén preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más la Iglesia. ¿Qué está queriendo decir San Juan Pablo II? Que el Espíritu Santo se ocupa de colmarnos de gracias especiales para que la Iglesia pueda seguir edificándose en el mundo, pueda salir y anunciar el Evangelio de la mejor manera. Por eso, cada una de estas expresiones que vemos en la Iglesia, cuando pensamos la vida monástica
cuando pensamos las congregaciones, las asociaciones eclesiales de fieles, los movimientos nuevos en la iglesia, estas comunidades que van apareciendo, todas son dadas por el Espíritu Santo como regalos a la iglesia, para que esta evangelización sea más activa, para que el hombre de nuestro tiempo, al igual que tú y yo, podamos comprometernos de la mejor manera y vivir nuestro compromiso y nuestra misión como cristianos. Por eso el Papa dirá a la iglesia que según los padres es el lugar donde florece el Espíritu Santo, el Consolador ha donado recientemente con el concilio un renovado Pentecostés. Esta es la primavera de la iglesia de la cual hablaba San Juan 23. Y por eso, si me permiten seguir un poquito más, dice el Papa esta enseñanza que hace breves momentos yo te empezaba a sugerir. Los aspectos institucional y carismático son casi coesenciales en la constitución de la Iglesia y concurren, dice San Juan Pablo II, aunque de modo diverso, a su vida, a su renovación y a la santificación del pueblo de Dios. No se puede decir solamente lo institucional es la Iglesia o los apóstoles solos. No se puede decir solo el Espíritu Santo hace la Iglesia y lo institucional no sirve, o la presencia de los sucesores de los apóstoles, los obispos y el sucesor de Pedro no sirven. No, van de la mano. Hacen a la constitución de la Iglesia para renovarla, para que se santifique mejor el pueblo de Dios y para que se pueda generar esta corriente de vida nueva. Partiendo de este providencial redescubrimiento, dice el Papa, de la dimensión carismática de la Iglesia, antes y después del concilio se ha consolidado una singular línea de desarrollo de los movimientos eclesiales y de las nuevas comunidades. Hoy la Iglesia se alegra al constatar, decía San Juan Pablo II, el renovado cumplimiento de las palabras del profeta Joel. Esas palabras que el Papa citaba al inicio: derramaré mi Espíritu Santo sobre cada persona. Vosotros aquí presentes sois la prueba tangible de esta efusión del Espíritu. Cada movimiento, y esta es una genialidad que da el Espíritu Santo a la Iglesia, cada movimiento, dice San Juan Pablo II, difiere del otro, pero todos están unidos en una misma misión, en una misma comunión. Esto es enorme. Esto es la grandeza de Dios. Si todos fuéramos iguales, no podríamos asumir la misión salvadora de la Iglesia que nos ha dejado Cristo. Cada movimiento contribuye al bien común de la Iglesia. Cada realidad suscitada por el Espíritu Santo luego del Concilio Vaticano II hace a esta misión renovada, revitalizada por el Espíritu Santo. Por eso dice, algunos carismas suscitados por el Espíritu irrumpen como el viento impetuoso que aferra y arrastra a las personas hacia nuevos caminos de compromiso misionero al servicio radical del Evangelio, proclamando sin cesar las verdades de la fe, acogiendo como don la corriente viva de la tradición y suscitando en cada uno el ardiente deseo de la santidad. Esta es la impronta que traen los movimientos, hacer que la gente revitalice, tome mayor conciencia de su compromiso bautismal, viva y quiera alcanzar realmente adecuar su vida al Evangelio y desde allí también renovar el deseo de la santidad. Son una bendición los movimientos. Así el Papa los acoge. Y en ese abrazo que el Papa lleva adelante a los nuevos movimientos eclesiales, tenemos que ver cómo el sucesor de Pedro está diciendo: ustedes son iglesia. Por eso no tenemos que ver estas realidades con sospecha en la vida de la Iglesia. Tenemos que acompañarlas, hay que conocerlas. Y por eso también Pax se ocupa a lo largo de nuestra programación cada año de presentar algún movimiento nuevo, escuchar en qué están trabajando. Es una forma de que veamos lo que el Espíritu Santo hace entre nosotros. Dirá el Papa también: hoy a todos vosotros reunidos en la plaza de San Pedro y a todos los cristianos quiero gritar. Miren qué bonito lo que el Papa va a decir.
abríos con docilidad a los dones del Espíritu, acoged con gratitud y obediencia los carismas que el Espíritu concede sin cesar. No olvidéis que cada carisma es otorgado para el bien común, es decir, en beneficio de toda la Iglesia. Y acá hay un aspecto teológico importante. El Espíritu Santo no solo concede la gracia santificante, sino que también da los carismas. La gracia santificante sirve para que el sujeto que la recibe se santifique. Y por eso cada uno de nosotros cuidamos nuestra vida espiritual en el estado habitual de gracia de Dios. Pero el Espíritu Santo da también de manera extraordinaria estos carismas que son gracias gratuitamente dadas a alguna persona o a alguna comunidad para seguir edificando el cuerpo místico que es la Iglesia. Entre esas gracias, por ejemplo, los fundadores de estos movimientos reciben esta gracia fundacional y comparten la experiencia del Espíritu Santo, la experiencia de Dios, con una primera comunidad, y desde allí empieza a expandirse y a darse esta corriente nueva de vida que el Espíritu Santo suscita. Y así han surgido los movimientos, y así los miembros van reconociendo una manera nueva de hacer iglesia. Por eso algunos se reúnen en sus casas, otros generan grupos juveniles, otros trabajan más cerca de la palabra de Dios, otros salen con un deseo de evangelizar a los bautizados que están dormidos, otros fundan familias espirituales donde aparecen religiosos, religiosas. Bueno, todo esto lo va a ir describiendo el Papa, pero miren qué hermoso lo que decía antes: acójanlos, reconózcanlos también con gratitud, son frutos del Espíritu Santo. Por eso, estos carismas que da el Espíritu Santo no los puede uno guardar, los tiene que comunicar. Dice el Papa, son comunicativos los carismas y suscitan la afinidad espiritual entre las personas y la amistad en Cristo, que da origen a los movimientos. Acá hay un signo fantástico: crean afinidad espiritual, crean amistad en Cristo. Es un rasgo constitutivo de estos movimientos también. El paso del carisma originario al movimiento ocurre, dice el Papa, por el misterioso atractivo que el fundador ejerce sobre cuantos participan en su experiencia espiritual. Y así uno podría decir, ¿qué sucedió en la Edad Moderna, en el siglo de oro español, siglo XVI, con una Santa Teresa de Jesús? Y el Señor le dio esa gracia, la gracia de ser una fundadora y revitalizar la vida del Carmelo, y allí juntó a algunas religiosas. ¿Qué pasó con San Ignacio de Loyola? Exactamente la gracia de un carisma fundacional. Bueno, en nuestro tiempo, luego del Concilio Vaticano II, ha suscitado un sinnúmero de realidades en ese mismo sentido. Estos son los nuevos movimientos, del cual tal vez tú como yo formamos parte. Somos expresión de esta primavera de la Iglesia. Qué maravilla entonces pensar cuánto tenemos que agradecer al Espíritu Santo, cuánto tenemos que rezar y orar para que siga sosteniendo esta vida nueva en la Iglesia. Pero volvamos al texto que estamos comentando, porque el Papa también va a decir, de este modo, los movimientos reconocidos oficialmente por la autoridad eclesiástica se presentan como formas de autorrealización y reflejos de la única Iglesia. Estos movimientos, la Iglesia se toma el trabajo de acompañarlos, de reconocerlos. Así sucedió en mi caso. La Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Fasta, de la cual yo formo parte, fue aprobada el 29 de mayo del año 1997, es decir, un año antes de este encuentro, por San Juan Pablo II. La autoridad eclesiástica más importante de la Iglesia, el vicario de Cristo, el Papa, nos dijo, ustedes son Iglesia. Y así a otros tantos movimientos que estaban en el año 98 allí en Roma, y a tantos otros que han ido suscitándose a lo largo de estos últimos años. Hoy a todos vosotros, dice el Papa, hoy a todos vosotros reunidos en la plaza de San Pedro y a todos los cristianos quiero gritar, abríos con docilidad a los dones del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla eso! Dice el Papa también, su nacimiento y difusión han aportado a la vida de la Iglesia una novedad inesperada.
a veces incluso sorprendente. Esto ha suscitado interrogantes, tal vez malestares y tensiones, como toda realidad nueva. Algunas veces ha implicado presunciones o intemperancias por un lado y no pocos prejuicios y reservas por otro. Ha sido un periodo, dice el Papa, hablando de este itinerario que han tenido que hacer los movimientos y la misma Iglesia también, donde ha habido prueba para ver si realmente había fidelidad. Una ocasión importante para verificar la autenticidad de sus carismas. En esto la Iglesia es madre y es maestra, nunca hay que olvidarse de eso. Como madre acoge, pero también enseña. Por eso la probidad y el valor de cada uno de estos movimientos se da cuando la Madre Iglesia los acompaña y ellos se dejan acompañar. Hoy ante vosotros, dice el Papa, se abre una etapa nueva, la de la madurez eclesial, etapa por la cual han tenido que pasar todas las realidades suscitadas por el Espíritu Santo. Porque yo me imagino ya en la Edad Media lo incomprendido que era, por ejemplo, un San Francisco de Asís por los obispos, cardenales de la época, y cómo también ellos, hablando, por ejemplo, de esta orden mendicante, tuvieron que madurar el ser iglesia. Esta es una tarea, querido mío, que en el plano personal como en el plano comunitario tenemos que llevar adelante siempre, la madurez eclesial. Esto no significa, dice el Papa hablando a los movimientos, que todos los problemas hayan quedado resueltos. Más bien es un desafío, un camino por recorrer. La Iglesia espera de vosotros frutos maduros de comunión y de compromiso. Y hoy tal vez podemos mirar eso. Desde el año 98 a esta parte, ¿cuántos frutos de compromiso? ¿Cuánta gente puede testimoniar? ¿Cuánta realidad ha podido ver la Iglesia fructificar? ¿Ha podido percibir también la sociedad toda en el enriquecimiento que estos movimientos han hecho? Pienso a aquellos que se han dedicado al plano educativo, al trabajo con los jóvenes, al rescatar a los menos amados de la sociedad. Toda esta corriente nueva es la que tenemos que animarnos a cotejar para aquellos que de repente nos hacen creer que la Iglesia está muerta porque ya no hay vocaciones religiosas o porque ha decrecido el número de participantes en una parroquia. Miremos todo el mapa de la Iglesia, por llamarlo de alguna manera, y veremos que allí donde decrece una realidad, el Espíritu Santo está suscitando otra respuesta. El Espíritu Santo nunca se equivoca en las respuestas que da para seguir avivando a la Iglesia, para seguir llamando a los hombres a la santidad. El Papa San Juan Pablo II, ya hablaremos del Papa Francisco, por supuesto, de Benedicto en estos temas, va a decir algo muy interesante también. En nuestro mundo, frecuentemente dominado por una cultura secularizada que fomenta y propone modelos de vida sin Dios, la fe de muchos es puesta a dura prueba y no pocas veces sofocada y apagada. Se siente entonces una urgente necesidad de un anuncio fuerte y de una sólida y profunda formación cristiana. Por eso, cuánta necesidad, dice el Papa polaco, hoy existe de personalidades cristianas maduras, conscientes de vida bautismal, de su vocación y misión en la Iglesia y en el mundo. Cuánta necesidad de comunidades cristianas vivas. Y aquí, miren qué fuerte lo que va a decir, aquí entra esta realidad que estamos mencionando. Aquí entran los movimientos y las nuevas comunidades eclesiales. Si tú me preguntas en una frase que el Papa San Juan Pablo II nos regala, ¿qué son los movimientos y las comunidades eclesiales? Dice el Papa, son la respuesta suscitada por el Espíritu Santo a este dramático desafío del fin del milenio y del tercer milenio, me animo yo a agregar, ya actualizando este discurso. Por eso, frente a un hombre que está sofocado por el mundo, donde el mundo le habla de que ya Dios no es necesario, donde decae el compromiso cristiano, la respuesta que suscita el Espíritu Santo son estos nuevos movimientos eclesiales. Por eso, los verdaderos carismas
el Papa los reconoce en estos movimientos como una respuesta providencial. Dios ha querido proveer estas realidades para que el hombre de nuestro tiempo se salve, para que la familia encuentre un lugar donde aprender a orar, para que se pueda dar este espacio salvífico. Los verdaderos carismas, dice San Juan Pablo II, no pueden menos de tender al encuentro con Cristo en los sacramentos. Las realidades eclesiales a las que os habéis adherido os han ayudado a redescubrir vuestra vocación bautismal, a valorar los dones del Espíritu recibidos en la confirmación, a confiar en la misericordia de Dios en el sacramento de la reconciliación. Dirá también a reconocer en la Eucaristía la fuente y el culmen de toda la vida cristiana. Esto es lo que ofrecen los nuevos movimientos. Cuando uno habla con algunos miembros de estas realidades, aparece esto, el redescubrir la vocación a la santidad, el volver a la Eucaristía y encontrar el centro de la vida cristiana en la Eucaristía, el haber hecho la experiencia de la misericordia de Dios, el haber percibido la presencia del Espíritu Santo rondando en cada comunidad, en cada encuentro. Bendito sea Dios entonces porque ha dado de manera providencial estos espacios y los sigue dando y los seguirá dando, porque si tú te acuerdas lo que Jesús le decía a los apóstoles, luego de preguntarles quién era Él y luego de la confesión de Pedro, dice el Señor, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es Cristo, es el Espíritu Santo, es el amor de Dios Padre que sigue llevando adelante la misión salvífica de la iglesia y abre estos espacios nuevos. Por eso, qué maravilla que tú y yo nos encontremos en esta noche, en este momento, para poder compartir esta enseñanza de San Juan Pablo II. Y el Papa continúa. Ahora va a hablar de algo muy especial, que es una pregunta que a veces uno también tiene respecto a los movimientos. ¿Qué ha surgido en la experiencia de los miembros y de las comunidades? Dirá el Papa, una experiencia eclesial. Han nacido familias espléndidas, cristianas, abiertas a la vida, verdaderas iglesias domésticas. Han surgido vocaciones al sacerdocio ministerial, a la vida religiosa. Esos son los frutos de estos movimientos, como también nuevas formas de vida laical, incluso inspiradas en los consejos evangélicos. En los movimientos, dirá San Juan Pablo II, y en las nuevas comunidades, habéis aprendido que la fe no es un discurso abstracto, ni un vago sentimiento religioso, sino nueva vida en Cristo, suscitadas por el Espíritu Santo. Cuando uno entra en un movimiento de la Iglesia, ha sido mi experiencia también, uno empieza a sentir con la Iglesia, uno empieza a descubrir a Cristo. Me habían dado tal vez el anuncio de la fe, pero no lo había hecho carne. Gracias a esa experiencia uno siente esta renovación que el Espíritu Santo obra. Pero tú el que estás allí tal vez no formas parte de un movimiento. Y el Papa dice, bueno, ¿cómo conservar y garantizar la autenticidad del carisma? Se pregunta, y responde el Papa, es fundamental al respecto que cada movimiento se someta al discernimiento de la autoridad competente. Recuerda los dos principios que mencionaba ya San Juan Pablo II, párrafos anteriores, lo carismático y lo institucional, o dicho de otra manera, el Espíritu Santo y los apóstoles. Para verificar que un carisma es realmente de la Iglesia, el obispo de la diócesis, por ejemplo, o el Papa, como máxima autoridad, debe mirar esa realidad. Debe discernir competentemente si esto es de Dios o no es de Dios. Por esto, ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la Iglesia. Y hemos visto también tristemente en la Iglesia cómo algunos han querido prescindir de esa realidad. Pienso en tantos herejes
que lamentablemente quedaron fuera de la iglesia y arrastraron consigo a mucha gente por no someterse en una obediencia filial a la madre iglesia, en la presencia de sus pastores, los obispos en comunión con el Santo Padre. Los movimientos eclesiales seriamente hacen ese recorrido junto a la iglesia. Por eso el Papa advierte: ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la iglesia. Con palabras muy claras, recuerda San Juan Pablo II, el concilio escribe: el juicio acerca de la autenticidad de los carismas y la regulación de su ejercicio pertenece a los que dirigen la iglesia. Es decir, al Papa y a los obispos en comunión con él les compete sobre todo, primero les dirá, no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno. Esta es la garantía necesaria de que el camino que recorréis es el correcto. Acá el Papa, si ustedes se fijan, hace una enseñanza muy particular. A los obispos les dice: no apaguen estos carismas, no se opongan, pero sí examínenlos, acompáñenlos, ayúdenlos. En la confusión que reina en el mundo, dice: cuidado, es muy fácil equivocarse, ceder a los engaños. Por eso un cristiano bien formado tiene que estar permanentemente alerta para hacer bien este discernimiento en qué comunidad está. Mucho cuidado, porque a veces un católico ignorante termina perdiéndose. Y no completo la frase porque tal vez tú ya la sabes. En la formación cristiana que dan los movimientos, dice, enseñándoles a los nuevos movimientos lo que deben cuidar, no debe faltar jamás el elemento de esta obediencia confiada a los obispos, sucesores de los apóstoles, en comunión con el sucesor de Pedro. Conocéis los criterios de eclesialidad de las asociaciones laicales, les dice, que recoge la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici. Os pido que los aceptéis siempre con generosidad y humildad, insertando vuestras experiencias en las iglesias locales y en las parroquias y permaneciendo siempre en comunión con los pastores y atentos a sus indicaciones. Esto es también una enseñanza que ahora el Papa da a los movimientos. Tienen que integrarse en esa pastoral diocesana, en esa pastoral universal de la iglesia y estando atentos a colaborar. Por eso, cuando el cuerpo místico de Cristo, es decir, toda la iglesia vive esa comunión en la misión, en la acción pastoral específica, y cada movimiento, cada parroquia, cada congregación, colaborando, el cuerpo místico de Cristo, el nuevo pueblo santo de Dios que es la iglesia, se muestra en todo su esplendor. La iglesia no es solo la parroquia, la iglesia no es solamente mi movimiento, la iglesia no es solamente mi congregación, es toda esta catolicidad expresada en la pluralidad, en la diversidad, pero en la comunión, porque es una la misión, es una nuestra fe, es uno el Espíritu, es uno solo el Señor. De esta manera, queridos hermanos, el Papa dirá también: Jesús dijo, he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Mientras la iglesia se prepara a cruzar el umbral del tercer milenio, y nosotros ya lo hemos cruzado junto al Papa y a toda la iglesia, dice San Juan Pablo II, acojamos la invitación del Señor para que su fuego se encienda en nuestro corazón y en el de nuestros hermanos. Por eso vamos a terminar con una oración bellísima que el Papa San Juan Pablo II regalaba ese 30 de mayo de 1998. Dice el Papa: ven Espíritu Santo, ven y renueva la faz de la tierra, ven con tus 7 dones, ven Espíritu de vida, Espíritu de verdad, Espíritu de comunión y de amor. La Iglesia y el mundo tienen necesidad de ti. Ven Espíritu Santo y cada vez más fecundos haz los carismas que has concedido. Da nueva fuerza e impulso misionero a estos hijos e hijas tuyas reunidos aquí. Ensancha su corazón y reaviva su compromiso cristiano en el mundo. Hazlos mensajeros valientes del Evangelio, testigos de Jesucristo resucitado, Redentor y Salvador del hombre. Afianza su amor y su fidelidad a la Iglesia. Con estas palabras el Papa cerraba este encuentro. Y también nosotros cerramos en cierta manera este encuentro, pero quiero dejarles un regalo, el testimonio de un sacerdote peruano que hizo la experiencia de entrar a un movimiento y estar
haciendo hoy iglesia, compartiendo también de lo que ha recibido a partir de un encuentro con Cristo en una realidad suscitada por la iglesia. El padre Daniel Torres Cox. Con ustedes y hasta la próxima. No se olviden aquí en Pax Televisión que es también fruto del Espíritu Santo entre nosotros. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de Fasta, sacerdote peruano de Fasta. Me han pedido que comparta un poco con ustedes mi testimonio, cómo entré a Fasta y cómo también descubrí mi vocación sacerdotal dentro de Fasta. Yo conozco Fasta en el año 2007, más o menos en julio del año 2007. Yo estudiaba en ese entonces Derecho en la Universidad Católica, de hecho terminé Derecho antes de entrar al seminario. Yo venía siendo catequista de confirmación en la parroquia en la que estaba, pero por ahí me daba cuenta que las cosas que yo recibí en la confirmación no eran suficientes para poder defender mi fe dentro de la universidad, y por ahí empezaba a dudar ciertas cosas. Y en ese contexto conozco Fasta. Fasta es un movimiento que se funda en Argentina en el año 1962, llega al Perú en el año 1995, y cuando entro a Fasta descubro dos cosas que me llaman la atención. La primera de ellas, que creo que es algo que le pasa a todas las personas que entran a Fasta, descubrir un grupo de amigos que buscan a Cristo. No son gente perfecta, no somos gente perfecta, pero somos gente que desde nuestras limitaciones buscamos con alegría al Señor, y eso me gustó un montón. Y eran gente que buscaba a Dios sin renunciar a sus particularidades, sin dejar de ser naturales en las cosas que hacían. Eran gente entonces con la que teníamos charlas, nos juntábamos a rezar, pero también por las noches tal vez nos íbamos a tomar algo, por ejemplo, con la gente del movimiento, y eso le daba mucha naturalidad a las cosas que hacíamos. Y una segunda cosa que fue lo que a mí me gustó es que encontré realmente un lugar donde podía yo buscar respuestas a mis preguntas o a mis interrogantes de fe. Yo tenía la necesidad de creer, sí, pero también tenía la necesidad de entender por qué se daban ciertas cosas, entender mejor mi fe. Y Fasta me dio herramientas precisamente para ello. Bueno, después de entrar a Fasta yo sigo mi itinerario en la Universidad Católica y en el 2009 me gano un intercambio para irme a estudiar a España, y durante el viaje fue que surgió con fuerza la vocación. No como algo que se da a partir de un hecho concreto, sino como una situación general que viví que estuvo marcada por dos cuestiones importantes. Una primera de ellas es que empecé a ver cómo el derecho, que era mi gran pasión, de pronto me dejó de apasionar. Y esa pasión que no encontraba más en el derecho, la empecé a encontrar cuando hablaba con la gente de Dios, la empecé a encontrar en las cosas de Dios. A mí me encantaba tener conversaciones jurídicas y me apasionaba un montón hablar de derecho con la gente. Bueno, esa pasión desapareció, pero esa pasión empezó a aparecer precisamente cuando hablaba con la gente de Dios. Y una segunda cosa es que allá en España tuve la posibilidad de viajar mucho, pude tener de alguna forma la vida que como joven siempre había deseado, y sin embargo esa vida no me llenó. Me quedó una sensación muy grande de que el mundo no basta, el mundo no es suficiente. Fue en ese contexto que me empecé a plantear la vocación. Me di cuenta que lo que me ofrecía el mundo no me llenaba realmente, y hubo la necesidad entonces de buscar mi felicidad en algo más, y fue ahí donde descubro precisamente la vocación. Claramente ese momento fue un momento crítico porque fue un renunciar a todos los planes que yo tenía para mí. Yo tenía en mente ser un abogado, tenía en mente casarme, tenía en mente tener una casa, hijos, un perro, un auto, no sé. Y en ese contexto tuve que pararme y decir, mira, Dios quiere que yo sea feliz. Y por más que yo quiera buscar mi felicidad en otras cosas, solamente voy a ser plenamente feliz haciendo aquello que Dios quiere para mí. Él sabe mejor que yo dónde está mi felicidad, así que voy a confiar en Él directamente. Y fue así como decidí entrar al seminario. El seminario de Fasta está en Argentina, por lo cual tuve que yo mudarme a Argentina. Fui a Argentina, me entrevisté con el fundador de Fasta, me entrevisté también con el director del seminario con la esperanza de que me dijeran que no tenía vocación. Y por el contrario, en cambio, ellos me dijeron, bueno, termina tu carrera, me faltaban 6 meses para terminar, y vente para Argentina, vente al seminario. Así que termino de cursar Derecho en la Católica en el año 2010, y en marzo del 2011 ya me había mudado a Argentina. Bueno, la vida del seminario es otra historia para contar, que no tiene sentido contarla en este momento, pero termina finalmente con la ordenación sacerdotal en el año 2019. Bueno, queridos amigos, espero que este pequeño testimonio les haya gustado y Dios los bendiga a todos ustedes.